días, les saluda John Delgado Galván y a nombre de la Biblioteca Nacional del Perú les doy la bienvenida a la segunda sesión del taller de paleografía. En este taller aprenderemos de forma teórica y práctica la lectura y transcripción de los manuscritos de la época colonial y republicana del Perú. Les recordamos que el taller de paleografía nos prepara para la transcriptón y como comentamos la primera sesión, será la primera maratón de transcripción documental que se desarrolla en el Perú. El fin de la transcriptón es rescatar y poner al alcance de todos las fuentes documentales manuscritas con las que se escribe la historia del Perú y promover su valoración. La transcriptón se realizará durante 4 días continuos, del 27 al 30 de agosto. En estos días podremos acceder a una plataforma web que habilitará la Biblioteca Nacional, en la cual se alojarán algunos de los manuscritos que custodia la biblioteca, los cuales podremos elegir y transcribir en línea. Con este evento celebraremos los 199 años de la Biblioteca Nacional. Los invitamos a la celebración del aniversario institucional participando de la transcriptón y, de este modo, contribuir con la promoción de nuestro patrimonio cultural documental. Recordemos que tendremos 2 sesiones más, tanto el martes y jueves de la próxima semana, de 9:30 a 11:30 de la mañana. Para los que recién nos siguen, les comentamos que cada videoconferencia tiene una duración de 2 horas. El profesor dictará su clase y posteriormente, al finalizar esta, pasaremos a una ronda de preguntas. Las preguntas o consultas podrán ser formuladas mediante el chat de la aplicación Zoom y o a través del Facebook Live. Les pedimos ir dejando sus preguntas para que el profesor las pueda resolver al final de su clase. Bien, ahora le damos la bienvenida a Jimmy Martínez Céspedes. Él es el profesor encargado del taller. Para quienes no estuvieron en la pasada sesión, les comento que Jimmy integra el equipo de gestión del patrimonio bibliográfico documental de la Dirección de Protección de las Colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú y es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es especialista en paleografía y en estudios relacionados a la Iglesia Católica en el Perú virreinal, del siglo XVI al siglo XVII. Bien, para iniciar, Jimmy, te damos la bienvenida y te cedemos la palabra para el inicio de esta segunda sesión. Ante todo, muy buenos días. Agradecerles nuevamente por su participación en esta segunda sesión que vamos a llevar de manera panorámica sobre la historia de la escritura española en América y de las variantes que esta va a tener al establecer un contacto con las lenguas aborígenes, ya que va a adoptar sus propias particularidades que se van a diferenciar con otros territorios sudamericanos, porque es distinto el castellano que se habla en Perú y es muy distinto al castellano que se va a hablar en otras partes del territorio americano, ¿no? Tanto en México, el territorio que actualmente es Colombia, en Chile, entonces va a tomar sus propias particularidades de acuerdo a las lenguas aborígenes que van a existir en estos territorios. En la primera sesión anterior quedó en realidad muy pequeño el tiempo. Me hubiera gustado responder todas las consultas de ustedes, pero lamentablemente quizás pues no el tiempo que nos tomó desarrollar la lámina impidió de que pudiese responder algunas cosas. Entonces, para resumir un poco, antes de comenzar la segunda sesión, debemos dejar bien en claro que la paleografía no solo es aquella ciencia que estudia las escrituras antiguas, sino que va un poco más a lo que antes se pensaba o se definía la paleografía, porque la paleografía también es aquella que te permite el estudio del origen y evolución de las escrituras a través del tiempo. Algunas de las preguntas estaban más que todos orientadas a explicar cómo se había desarrollado la paleografía en el Perú. Y sin lugar a duda, la paleografía en el Perú para el siglo XIX fue una paleografía netamente autodidacta, una paleografía que estuvo más que todo agrupado por un conjunto de eruditos y de personas que estaban interesados de publicar documentación, porque a partir de la publicación de estos documentos se iba a sentar las bases para escribir una historia nacional, una historia del Perú. Entonces, por eso que la paleografía en el siglo XIX tuvo una característica netamente práctica. Inclusive, hoy en día la paleografía que se hace y se practica en el Perú es una paleografía que está más relacionado al primer nivel que hablamos en la primera clase, que es un nivel netamente elemental. La paleografía es más que todo, más que ser entendida como una ciencia en el Perú,
es entendida como una disciplina que ayuda a otros investigadores a conocer las escrituras antiguas, a interpretarlas y a analizarlas, ¿no? Defino este concepto porque alguna de las preguntas de la primera sesión era precisamente consultándome si había habido algunos manuales, algunos libros sobre paleografía en el Perú que buscasen más que sintetizar información de lo que se había trabajado en España, si habían estudios que estaban relacionados más que todo al estudio de la escritura en el Perú. Y eso lamentablemente hoy en día en el Perú no hay, porque la paleografía como ciencia aún no se ha abordado para el caso peruano. O sea, la paleografía es más que todo un fin práctico para muchos de nosotros que nos sirven para ir a los archivos, consultar documentos y a partir de ahí nos permite pues hacer nuestras investigaciones no solo históricas, sino también arqueológicas, antropológicas o también relacionados al ámbito del derecho, ¿no? Entonces, en esta oportunidad precisamente lo que yo quiero hablar es cómo llegó la escritura del castellano y cómo esta va a tener sus propias variantes para el caso peruano, ¿no? Porque cuando hablamos sobre las escrituras o documentos antiguos del siglo XVI hasta todo el periodo que abarca la época colonial, siempre nos encasillamos y siempre nos limitamos a estudiar documentos que han sido escritos y han sido producidos en los espacios urbanos, pero muy pocas investigaciones han abordado el tema de las escrituras y de los documentos que han sido generados o escritos en los espacios rurales, ¿no? Que es lo que precisamente es lo que a nosotros nos interesa para el caso de la paleografía, porque ahí estaríamos, pues, ¿no? Analizando y conociendo un poco más del castellano que se va a implantar en América y que va a tomar sus propias características particulares, ¿no? Lo que ya otros investigadores relacionados al ámbito lingüístico llaman como el castellano andino o el español andino. Entonces, esto es en rasgos generales lo que vamos a abordar hoy en día, ahora, en esta segunda sesión, y voy a compartir la diapositiva de hoy para poder hacer la clase un poco más didáctica. Bueno, cuando hablamos de la historia de la escritura en Hispanoamérica, hay que hablar precisamente de la influencia de la escritura castellana en estos territorios que surge a partir del descubrimiento de América. Y siempre las preguntas que vienen de los alumnos es qué tipo de escrituras llegaron en América con la conquista, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver en este gráfico que hubieron pues tres tipos de escrituras que llegaron con la conquista, que va a ser la letra cortesana, la letra procesal, la letra bastardía, pero dentro de la procesal hay una variante que quizás algunos de ustedes ya conocen por estar visitando los archivos, que es la procesal encadenada, que es una letra que está más relacionada al ámbito de los escribanos, de los protocolos o de las escrituras públicas, donde la dificultad de la letra se ve claramente bien compleja al momento de leerla y al momento de interpretarla. Pero cuando hablamos de la escritura española tenemos que remontarnos a lo que estaba pasando, pues, ¿no?, en la península ibérica y de todas las influencias culturales, idiomáticas que va a tener desde la época antigua, porque la península ibérica va a tener influencia desde la época de los fenicios, de los celtas, luego vienen los romanos donde van a imponer el latín, obviamente que no es el latín clásico como nosotros lo conocemos, sino es el latín vulgar, va a ser ese latín vulgar que va a establecer contacto con las lenguas aborígenes o que existían en estos territorios de la península ibérica, y es precisamente a partir de esta interacción que van a surgir las lenguas romances como el castellano, como el francés, el italiano y otros idiomas más que se hablan en Europa. Pero esta es una gráfica muy general en realidad de la escritura española que llegó en América, y estas son las tipos de letras que se utilizaron desde la llegada de la conquista. Obviamente que estas letras luego van a tener sus propias variantes a partir de la aplicación que se van a dar en cada espacio, en cada lugar geográfico del territorio americano. Entonces, cuando hablamos de la escritura española, tenemos que remontarnos un poco de la escritura carolina, ya, porque su origen está marcado por la creación del imperio de Carlomagno, que abarca del siglo VIII hasta el siglo XIII. Se caracteriza por ser una letra netamente cursiva y es una letra donde predomina mucho la letra minúscula. Esta letra va a ser muy importante porque hay que recordar que Carlos Magno, el rey de los francos, va a formar un gran imperio, y su proyecto político era restaurar, pues, ¿no?, el imperio romano de la época antigua. Va a llegar a controlar, pues, ¿no?, la Europa occidental, la Europa central,
no pudo pues completar este proyecto que tuvo a nivel político de restaurar el Imperio Romano a través de los territorios que le habían formado parte en la época antigua. Entonces, con este periodo histórico, Carlomagno no solo buscaba una especie de restaurar este imperio romano, sino también buscaba imponer o restaurar la cultura greco-latina, ¿no? A través del latín y para poder imponer y para poder homogenizar o estandarizar la escritura en todos los territorios que él gobernaba, va a implantar pues una escritura que ya algunos especialistas han llamado Carolina porque fue implantado en el contexto de Carlos Magno y se caracteriza precisamente por ser una letra, vuelvo a repetir, cursiva y letra minúscula. Luego de esta escritura carolina va a haber una evolución con la escritura gótica que deriva directamente de la letra carolina. Tuvo su auge en España entre los siglos 13 y 14, 8 y 14, perdón, 13 y 14. Se utilizó principalmente en los monasterios. Se caracteriza por ser una letra netamente ornamentada, como ustedes pueden ver en las imágenes, una letra cursiva degenerada en este caso, y hay un manejo no solo de la minúscula, sino también de la mayúscula. Entonces, estos dos tipos de escrituras que hablamos de la época carolina y la escritura gótica va a tener mucha influencia para la conformación de la escritura del castellano, y por eso es que es muy importante ver este mapa de cómo era España para el siglo XV y siglo XVI, que era un conjunto de reinos, y al existir este conjunto de reinos también se hablaban pues algunos idiomas como el vasco, como el aragonés, ¿no? Entre otros idiomas también que surgieron en el mismo contexto del castellano, pero aquí la unión de dos reinos importantes y grandes como va a ser Castilla y León con Aragón va a permitir cierta unificación política y también va a permitir cierta unificación lingüística, porque es precisamente a partir de esta unión donde el idioma castellano, e inclusive con la conquista en América, se va pues a implantar y se va a difundir por todas las partes del urbe mundial. Entonces es destacada en este caso considerar la importancia que en la península ibérica existían otros idiomas, pero el idioma que se va a imponer va a ser el castellano, y es a partir de este reino de Castilla y con Aragón donde se va a financiar las conquistas hacia América, y precisamente va a ser el idioma que va a llegar a América. Entonces, cuando hablamos de la escritura española en el Perú, hay que, sin lugar a duda, diferenciar tres tipos de letras que hemos explicado al comienzo, que es la letra cortesana, que es la letra procesal y la bastardía. Para el caso de la letra cortesana, comienza a utilizarse en España en la segunda mitad del siglo XIV, llegando a su apogeo en el siglo XV. Se le dio este nombre porque fue utilizado principalmente en las cortes. Se caracteriza por ser muy regular y bien formada, como lo vamos a ver ahora en el ejemplo, de aspecto un tanto caligráfico, es de características pequeñas y de trazado parejo con predominancia de las abreviaturas y ligaduras, ¿no? Entonces, esa letra cortesana viene porque precisamente se utilizaban en las cortes de España, ¿no? Inclusive habían una especie de aranceles y de mandamientos por parte de la corona de que los escribanos o aquellas personas que estaban relacionados al ámbito de la escritura o que generaba documentos, estaban obligados a escribir pues de una manera correcta, de una manera entendible, para que esto no sea dificultoso para la lectura de los funcionarios que se encontraban en las cortes de España. Si alguno de ustedes han podido visitar el Archivo General de Indias o incluso entrar a la página, al portal PARES, donde están digitalizados muchos documentos, ustedes pueden ver que en algunos documentos se encuentran escritos de una manera bien clara y bien sencilla, que incluso por ser un documento del siglo XV es muy fácil poder leerlo. Eso porque había un mandamiento y una ordenanza del rey que mucha documentación que se dirigía de las Indias a España tenía que ser pues entendible, claro y muy explicativo para que no tuviesen dificultad los funcionarios de la corona al momento de leerlo. Entre los ejemplos, ustedes pueden ver en la imagen, vemos una provisión de 1557 expedido por el virrey Hurtado de Mendoza en la ciudad de Lima. Es un documento que resguarda la Biblioteca Nacional
y va a ser también un documento que va a estar dentro del el día de la transcriptón, que va a comenzar el día 27, y ustedes pueden ver pues una letra cortesana, una letra bien trabajada, que está bien, en este caso, bien escrita, respetando las órdenes líneas por líneas. Hay un trabajo al momento del trazado de las letras, de cada consonante, de cada vocal. A diferencia de quizás de los cuadernos hoy en día, donde uno escribe y inclusive ya los papeles ya se encuentran pues definidos líneas por líneas, donde es más fácil poder escribir un documento. Para esta época ustedes pueden ver que es un papel donde no existen líneas y nada, y hay un manejo claro de la persona que está escribiendo, de la escritura. Es una letra bien ornamentada que ustedes pueden observar, ¿no? Y entonces es un documento, vuelvo a repetir, una provisión del virrey Hurtado de Mendoza, y es una letra cortesana, es un documento que es expedido en la cámara del virrey, y tenían que tener precisamente estas características. Este documento se va a diferenciar mucho con la letra procesal que vamos a ver ahora, ¿no? La letra procesal se caracteriza por ser una deformación de la letra cortesana a causa de la rapidez en la que se escribe en los juzgados. Las letras son grandes y poco espaciadas, por lo que resulta muy difícil leerla, y fue la más usada durante la época colonial. Entonces, en la mayor parte de los documentos que existen en los archivos coloniales, tanto civiles o tantos eclesiásticos, este tipo de letra es lo que más va a predominar, y lo que hace un poco más dificultoso poder entender muchas de las palabras, porque es una deformación de la letra cortesana en ese sentido, porque una sola consonante puede tener distintos trazos, lo que dificulta al paleógrafo poder identificar, pues, ¿no?, algunas palabras. Ahora, la letra procesal proviene porque es un documento que se utiliza o sea, es un tipo de letra que se utiliza mayormente en las cortes judiciales, en los juzgados eclesiásticos, en los juzgados civiles como la Real Audiencia de Lima. Entonces, donde a veces las demandas, los petitorios, los autos, cuando se recogían los testimonios, tenían que ser escritos al momento en la cual la persona dejaba su testimonio sobre un acontecimiento relacionado al pleito. Entonces hay que ver también que para esta época hay que imaginarnos un poco de la dificultad que ellos tenían, ¿no? No es como ahora, ¿no? Uno entra a las cortes, a las cortes o al Poder Judicial, estamos en un pleito, y ahí existen pues personas especializadas que ya están grabando los pleitos, están apuntando al detalle cada punto, cada explicación de los abogados. Entonces, hay ciertas herramientas digitales que hoy en día ayudan, pues, ¿no?, poder registrar mucha información. Lamentablemente para esta época los testimonios tenían que ser registrados al momento mismo, y ahí tenían que manejar cierta rapidez al momento de redactar cada testimonio que ofrecía la parte implicada. Ahora, es una escritura eminentemente cursiva, permitiendo a los escribientes gran libertad en el trazado, lo que más adelante va a provocar la degeneración de la letra. No fue enseñada de manera sistemática, y esto, junto con la ausencia de reglas caligráficas y el cursivismo, dieron origen a una letra arbitraria donde existe la posibilidad de interpretar de diversas maneras las letras o palabras. Muchas letras presentan formas semejantes que llevan a confusión. Incluso una misma letra puede presentar 2 o 3 formas dentro del mismo documento. Entonces, de las letras que estamos trabajando tanto en la cortesana y la procesal, la letra procesal va a ser la más común que vamos a ver en los archivos históricos y las más dificultosas para poder leerla. Un ejemplo de esto lo podemos ver en una escritura pública de 1545, que es una carta a poder de García Díaz, obispo de Quito, que llegó a ser capellán de Francisco Pizarro, al capitán Pedro de Puelles, vecino del Cusco, ante el escribano Diego de Gutiérrez. Esto va a ser también otro de los documentos que va a participar dentro de la transcripción en los días que ustedes ya conocen. Es un documento de escritura pública que ustedes pueden ver, a diferencia de la cortesana, que hay una libertad pues al momento de escribir, y también hay que recordar que para esta época todavía no se había creado la RAE, no había normas ortográficas ni tampoco unas normas al momento de escribir a nivel caligráfico. Entonces aquí ustedes pueden ver pues un manejo muy variado de cada consonante, de cada vocal. Entonces aquí está la dificultad pues, ¿no?, de poder leer estos tipos de documentos de 1545. La Biblioteca Nacional debe ser una de las instituciones
que custodia una cantidad muy considerable de escrituras públicas de los primeros años de la conquista del Perú, no solo de la ciudad de Lima, sino escribanos de la ciudad de Arequipa, también de la ciudad del Cusco, y algunas escrituras muy modernas para el 18 y 19 de la ciudad de Trujillo. Entonces son documentos, son los primeros testimonios que están dejando los conquistadores, los primeros pobladores, sobre los primeros territorios que están ellos llegando a explorar, a conquistar, y es muy importante que muchos de ustedes puedan visitar la biblioteca y puedan consultar estas escrituras públicas, porque aquí está pues prácticamente el origen peruano de lo que se entiende hoy en día como la nación peruana. Otro tipo de escritura es una de escritura también, este es otro tipo de letra procesal, es una escritura de Lima del 1535, es una carta poder del licenciado Gaspar de Espinosa a Juan de Espinosa ante uno de los escribanos, y debe ser de los escribanos más antiguos de la ciudad de Lima, que va a ser Francisco Pinto. Ustedes deben saber que los escribanos de los primeros años de la fundación de Lima, habían muchos y muy conocidos como Pedro de Salina, Domingo de la Presa, Bernardino de Valderrama, inclusive Domingo de la Presa, un escribano muy conocido, va a ser el que va a firmar la acta de la ciudad de Lima. Pero este es un documento pero muy importante que custodia la Biblioteca Nacional, porque es una carta poder del licenciado Gaspar de Espinosa, ¿no? Un reconocido mercader de la ciudad de Panamá, y va a ser uno de los que va a financiar la conquista hacia el Perú, ¿no? Es el que va a tener muchos contactos con Pizarro, con Diego de Almagro, con Hernando de Luque, y aquí vemos una carta poder del licenciado Gaspar de Espinosa, otorgada a Juan de Espinosa, su hijo, ya que Gaspar, que se encontraba en Panamá, no podía él ir al Perú, entonces entrega una carta de poder a su hijo para que lo represente en todas las actividades y negocios que llegase una vez que los conquistadores tuviesen el control de todos los territorios que estaban conquistando en el territorio peruano. Pero miren la característica y miren el trazado de estas escrituras. Vale indicar también que esta escritura debe ser de las más antiguas de la ciudad de Lima, que conserva la Biblioteca Nacional del Perú, y entonces es muy importante porque, vuelvo a repetir, son los primeros testimonios sobre el Perú escrito a través de la documentación en el idioma castellano. Otra de las letras bien complicadas y bien complejas van a ser la letra procesal encadenada, que lo vamos a ver mayormente en las escrituras públicas. Ya saben que las escrituras públicas son aquellos documentos de diversas temáticas relacionadas a transacciones como arrendamientos, cartas de dote, cartas de venta y otras actividades más que dan mucha información sobre la vida cotidiana de una ciudad. Se le ha denominado así porque presenta una forma semejante a una cadena y no viene a ser sino una degeneración de la letra procesal. Este es un documento de Lima de 1619, es una información de vida de Fray Antonio de Samillán, ¿no? Que es un padre que está pues, ¿no? Postulando a un cargo eclesiástico, y en una época como la colonial, donde los principios católicos y donde la parte de los descendientes era muy importante saber de dónde provenían, era importante presentar una información de vida para que ellos puedan ocupar un cargo eclesiástico en dicha época. Otra de las letras, y que está más relacionado a lo que nosotros conocemos, es la letra bastardía, que se utilizó principalmente en la correspondencia particulares, posteriormente pasó a las cortes reales y a las oficinas públicas, desplazando a la cortesana. La forma de su letra son parecidas a las de la caligrafía actual. Las abreviaturas en su estructura siguen las costumbres de la procesal. Su uso en América fue paralelo con el de la procesal no, en este caso de la procesal y de la cortesana. Aquí creo que ha habido un error, debía haber puesto cortesana. Entonces, tanto la letra cortesana como la letra procesal, como la letra bastardía, son las tres tipos de letras que van a llegar con la conquista y son las que se van a utilizar de manera paralela durante la época colonial, pero va a ser la bastardía la que más se asemeja a la caligrafía actual que nosotros actualmente manejamos. Por ejemplo, es ese tipo de letra de la bastardía, que es una letra más que todo con algunos trazos muy parecidos a lo que actualmente nosotros escribimos y redactamos. Entonces no hay mucha dificultad tampoco al momento de leer este tipo de letra.
Ahora, cuando hablamos específicamente ya del castellano que llega al Perú, yo creo que deberíamos utilizar el término, es una apreciación particular, el término del castellano andino, porque el castellano que se va a hablar en el Perú va a tener características netamente particulares y esta particularidad lo va a tener precisamente con la influencia que va a tener con las lenguas aborígenes como el aymara, quechua y otros idiomas más que existieron en el antiguo Perú. Entonces, para poder definir y entender un poco lo que entendemos como el castellano andino, hay que conocer un poco sobre la tipología documental que es necesario conocer para hacer también una buena transcripción y conocer un poco más del contexto histórico en la cual fue generado un documento, porque la idea no solamente es transcribir manuscritos, sino que la idea también es entender el proceso de cómo ha sido construido este discurso en el documento y conocer los tipos de grafías y nexos y abreviaturas que pueda tener el documento. Pero para eso hay que conocer algunos conceptos importantes que van a ser muy comunes para la América hispana, pero específicamente para el Perú. Yo siempre les digo a mis alumnos que para conocer un poco de paleografía tienes que conocer mucho de la legislación indiana, y cuando hablamos de la legislación indiana no solamente hablamos de la legislación civil, que pueden estar recopiladas en las leyes de Indias, sino también en la legislación canónica, ¿no? Que se empieza a escribir y se empieza a producir desde fines del siglo XVI en el Perú, ¿no? Hay que leer, pues, ¿no? Los concilios limenses, que están reglamentando la vida religiosa, no solamente en los espacios urbanos, sino también rurales. Hay que leer mucha información relacionada a los sínodos, algunos reglamentos religiosos relacionados a la vida religiosa en esos años, porque mucha de la documentación que nosotros vamos a leer, vamos a conocer un poco del comportamiento social de las personas. Y entonces una forma de conocer el comportamiento social y entender por qué las personas actúan de distintas maneras es precisamente leyendo la legislación de la época para entender en parte sobre el comportamiento social de los distintos grupos sociales que existieron en la época colonial. O sea, nosotros no podemos entender cuando vayamos a estudiar sobre las comunidades indígenas si primero no conocemos la legislación que existen sobre ellos en dicha época, para entender mucho de los comportamientos que ellos realizaron, y lo podemos ver en los distintos documentos que ellos van a generar, tanto a nivel judicial como en los pueblos mismos. Otros términos que son muy importantes conocer son los juicios de residencia, que se hacía básicamente también a las autoridades de la corona española, que al final de su periodo de gobierno tenían que fiscalizar la labor que ellos habían ejercido al cargo del cargo político que se le había encomendado, como una forma de ver el papel y la labor que éste ha realizado, y era muy importante saberlo para la autoridad que iba a continuar esta labor, para conocer en parte sobre las actividades que éste había emprendido en mejora de los territorios administrativos. Ahora, los juicios de residencia no solo se le hacía a las autoridades civiles, sino también se le hacía juicio de residencia a las autoridades religiosas. Para el siglo XVII, después de terminar la primera campaña de extirpación de las idolatrías, se empezó a hacer un juicio de residencia. El cabildo eclesiástico realizó un juicio de residencia a todos los extirpadores de las idolatrías, entre ellos Francisco de Ávila, Fernando de Avendaño, Rodríguez Hernández Príncipes, Diego Ramírez, entre otros extirpadores. ¿Ya? Cuando hablamos de las probanzas, y eso lo van a encontrar en mucha documentación, su propio nombre lo indica, ¿no? Está relacionado más al tema de la prueba, ¿no? De probar algo. Entonces, las probanzas de probar para conseguir alguna merced, para probar, pues, ¿no? Alguna información debida sobre el personaje que está solicitando un cargo político, un cargo religioso, o también acordarse de las probanzas que van a presentar muchas de las comunidades indígenas que colaboraron con los incas durante la conquista y van a ser llevados hacia España para poder ser reconocidos como autoridades políticas y recibir algunas mercedes por parte de la corona española. Otro de los términos que se utilizan mucho en la época colonial va a ser el tema de los pleitos, que cuando hablamos de pleitos estamos hablando de los procesos judiciales, estamos hablando de los litigios que se van a realizar tanto en la Real Audiencia de Lima, que es para el foro civil, pero también en los pleitos que se realizan en el Tribunal Eclesiástico, ya que es otro fuero muy distinto al fuero que se hace en la Real Audiencia de Lima, donde solamente son asuntos civiles,
y en el tribunal asuntos que implicaban a sus miembros, tanto a los miembros de la iglesia. Bueno, las visitas pueden ser también visitas pastorales, que eran visitas que estaban dirigidas para fiscalizar la labor de los doctrineros en los pueblos rurales. Podían también ser visitas civiles, que eran autoridades que iban a los pueblos para ver la actividad más que todo económica, la actividad política que se estaba haciendo en algunos pueblos del virreinato peruano con el fin de administrar, ¿no?, de buena manera un territorio o espacio geográfico. Estas visitas se hacían mayormente, por ejemplo, en los corregimientos, ya con el fin de ver, pues, no la disminución o aumento de la población, para así, pues, reorganizar las tasas tributarias. Bueno, las reales cédulas son las emisiones o mandamientos que eran expedidos desde España por el rey, por el rey y la autoridad peninsular. Las provisiones mayormente eran mandamientos y ordenanzas que eran expedidas por el virrey. Para el caso peruano, ¿no? Los virreyes que existieron en el Perú expidieron varias provisiones y ordenanzas sobre diversos temas. Y las escrituras públicas va a ser quizás de los documentos coloniales más utilizados en las investigaciones, porque te permiten ver la vida cotidiana de un espacio urbano, y donde se puede entender muchos de los aspectos económicos, políticos y mentales de la población que existían en las ciudades. Y las escrituras públicas sirven precisamente porque las personas buscan validar cualquier tipo de transacción o actividad para evitar futuros pleitos. Inclusive, durante los primeros años de la conquista, varios conquistadores van a otorgar escrituras públicas para evitar posibles enfrentamientos entre las familias o hijos que se iban a disputar los bienes. Dentro de esa tipología documental hay que entender un poco el papel de los actores sociales, como el virrey, que es la autoridad máxima del virreinato, en este caso para nosotros el virreinato del Perú, para el caso de México, para el virreinato de Nueva España, ¿no? Y este virrey está, pues, sin lugar a duda, acompañado de los secretarios de gobernación, que van a ser, pues, hombres muy importantes porque van a tener el control de la documentación administrativa que se genera en la Cámara del Virrey. Son los secretarios los que van a presenciar, pues, ¿no?, los nombramientos y acuerdos que va a establecer el virrey con la Real Audiencia y otras autoridades más. Son los secretarios que van a refrendar nombramientos religiosos, nombramientos políticos. Si ustedes, cuando han podido revisar alguna provisión de los virreyes, siempre van a encontrar que al finalizar estos documentos, los secretarios son los que están validando esta documentación. Para el siglo XVI destacan los nombres de Pedro de Avendaño, los nombres de Álvaro Ruiz de Navamuel, para la época de Francisco de Toledo, para el caso del príncipe Esquilache, para el siglo XVII, a Cáceres de Ulloa, que es un secretario mayor pero muy importante. Son los que llevaban la documentación burocrática, administrativa, tenían la ocupación de organizarlo, y también, pues, no refrendaban cargos, como ya se le indicó. El papel de los encomenderos en los primeros años va a ser la primera institución española o peninsular que se va a aplicar en los territorios americanos. Su función en un primer momento era la administración de las comunidades andinas. Estos debían, pues, encargarse de la protección, de su enseñanza educativa, de su adoctrinamiento, y a cambio los encomenderos tenían que recibir a cambio de esto un tributo y trabajo que las comunidades debían ofrecerle a estas autoridades. Posteriormente, los encomenderos van a ser desplazados por los corregidores. Los corregidores van a ser, pues, no establecidos para mediados del siglo XVII, y precisamente se creó con la finalidad de recortar el poder que tenían los encomenderos. No se olviden que para mediados del siglo XVI se produjo el contexto de la rebelión de los encomenderos, que buscaban la perpetuidad de estas concesiones o mercedes reales, y los corregidores van a cumplir las funciones que anteriormente tenían los encomenderos, y van a ser autoridades sumamente muy importantes. Si al comienzo se le consideraba como una solución a los abusos que cometían los encomenderos, los corregidores con el tiempo se van a convertir también en uno de los actores sociales que más, por establecer un contacto más directo con las comunidades, van a explotar y van a abusar de las comunidades nativas. Las autoridades importantes que generan documentación van a ser los escribanos, tanto los escribanos de los espacios urbanos
como los escribanos de los espacios rurales en los pueblos de indígenas, ¿no? Porque lo que muy pocos saben es que en los pueblos nativos también existieron cabildos y dentro de su organización administrativa tenían que haber escribanos, y estos escribanos de los pueblos rurales tenían que ser indios, básicamente ladinos, que sabían el castellano y sabían del manejo y del formulismo tanto legal y administrativo de los documentos. Otro de los funcionarios que van a generar mucha documentación en las cortes judiciales va a ser el papel de los abogados y procuradores. Los abogados precisamente son personas letradas, personas que han llevado estudios universitarios, son los que emiten una opinión legal sobre cualquier pleito, y los procuradores básicamente son procuradores que se encargan de representar a los litigantes. Los procuradores son los que representan al litigante en las cortes judiciales, son los que van a realizar las demandas, van a encargarse de la parte de los trámites de los litigantes. Entonces, para la época colonial, tanto los abogados y procuradores eran dos funcionarios importantes dentro de los pleitos, y ellos van a trabajar de la mano para representar a las personas que estaban en pleitos, ¿no? Este papel de los abogados y procuradores lo ha trabajado muy bien para el caso peruano el historiador Renzo Honores. Existen muchos los artículos de él colgados en la página de Academia, entonces deberían consultar, que son trabajos muy importantes y muy generales para explicar de manera detallada el papel de los abogados y procuradores. Otros de los papeles, y son los que también generan documentos porque son indios de la élite nativa, y por ser indios de la élite nativa, muchos de ellos también hablan el castellano, tienen el manejo de la escritura, son los que están escribiendo mucha documentación, y entonces es muy importante destacar también a estos actores sociales que están fungiendo de mediadores entre las comunidades y las autoridades reales. El papel de los alcaldes también es muy importante, que se encarga sobre la administración de la ciudad y otros asuntos más relacionados al tema de los precios, el tema de la limpieza y seguridad de estos espacios administrativos. Los alcaldes eran elegidos una vez al año, y cuando hablamos de los alcaldes también tenemos que hablar de los alcaldes de las comunidades rurales, que esto es lo que vamos a hablar en estos minutos. Luego, cuando hablamos ya del papel netamente religioso, hay que destacar el papel del arzobispo, que es la máxima autoridad de un episcopado. El caso más característico es, pues, ¿no?, el arzobispo de Lima, o el arzobispo del Cusco, o de Trujillo, o de Huamanga, y cada arzobispado o obispado tenían pues su cabildo eclesiástico, estaba conformado por un cabildo eclesiástico que era un conjunto de dignidades o de prebendados de mucha influencia tanto política y académica, y que se encargaban precisamente de la administración también de los espacios episcopales de un territorio. Ahora, dentro de este cabildo eclesiástico hay que destacar también el papel del tribunal, cuya autoridad máxima va a ser el provisor, que es el juez eclesiástico, quien se va a encargar de llevar los casos que implicaban a los miembros de la iglesia. Otros actores importantes que generan documentación van a ser los doctrineros, que son aquellos sacerdotes, tanto del sector regular como secular, que se encargan de la evangelización de los pueblos indígenas, y son los doctrineros quienes se encargaban de administrar los santos sacramentos, se encargaban de velar por su protección, y se encargaban también de su educación. Por eso que muchos de estos indios ladinos que supieron hablar y escribir en castellano aprendieron mucho de la práctica de la escritura acompañando a los doctrineros. Un claro ejemplo de esto va a ser, pues, ¿no?, Huamampoma de Ayala, que en su misma crónica señala de que él había aprendido el arte de escribir, pues, ¿no?, gracias a los doctrineros. Y el papel de los visitadores, que es un visitador eclesiástico que se encarga de fiscalizar la labor de los doctrineros. Por último, cuando ya hablamos precisamente del castellano andino, tenemos que hablar, pues, de un castellano que prácticamente tiene características propias y muchas particularidades muy distintas a lo que se va a hablar en otros territorios americanos. Y para ello pienso yo que hay que destacar el papel de estos personajes, porque si bien en los espacios urbanos existen grupos sociales de distinto origen social, como los criollos, como los españoles, como los esclavos, como las comunidades nativas, en el caso de los pueblos rurales van a existir también indios ladinos,
y que van a aportar al castellano como tal, y eran indios bilingües que sabían hablar y escribir el castellano. Básicamente eran indios de la élite nativa que por sus propias funciones administrativas generaron documentos. ¿Quiénes fueron estas autoridades? Y es quizás los espacios en la investigación que aún falta trabajar, como el papel de los curacas, como el papel de los alcaldes, escribanos y los asistentes de doctrina. Estos indios ladinos se desempeñaron entre las funciones que desempeñaron fueron la de intérpretes, como copistas, como escritores y litigantes. Yo creo que para entender un poco de lo que es la paleografía peruana y de la paleografía y de las características particulares que esta va a tener en el territorio peruano, es precisamente incidir en el papel de estos personajes en la construcción del castellano, porque vamos a ver, a diferencia de lo que se produce en los espacios urbanos, donde ya pues hay una formación caligráfica y más clara del castellano, más relacionado al ámbito europeo, vamos a ver en los espacios rurales que estas propias comunidades van a adoptar el castellano para fines administrativos y políticos y le van a dar sus propias particularidades. Entonces, en el estudio de estos personajes como los curacas, alcaldes, escribanos y asistentes de doctrinas, vamos a encontrar quizás muchos aportes de estos personajes en la construcción de este castellano andino. Cuando hablamos de los asistentes de doctrina, estamos hablando de aquellos auxiliares indígenas que están colaborando con los doctrineros, como los fiscales, cantores o sacristanes, que son de los personajes en la historia del Perú que aún falta trabajar, y existe mucha documentación de ellos en varios archivos, no solamente limeños, sino también en el archivo de provincia, que es necesario destacar. Entonces, esto en realidad es en rasgos generales lo que yo quiero explicar hoy en día sobre la importancia de la paleografía en América y específicamente en el Perú, de estudiar la legislación, que es muy importante al momento de la transcripción, de conocer sus actores sociales y de los intereses que cada uno de estos involucra al momento de redactar o escribir un documento, y del papel que están cumpliendo los indios ladinos, que es quizás estos grupos indígenas que, si bien existen investigaciones muy importantes hoy en día sobre el papel, son todavía personajes que aún faltan reflexionar y estudiar. Y vuelvo a repetir, yo creo que se debería comenzar por estudiar el papel de estos personajes a través de la documentación que ellos han generado, y existe bastante documentación de estos personajes, tanto en los archivos civiles como en los archivos eclesiásticos. Entonces, estos en realidad, ese es en líneas generales lo que hoy he querido explicar un poco, y al final de la clase vamos a establecer una ronda de preguntas y vamos a trabajar ahora con las láminas. John, ¿se ve la lámina, no? Sí, la estamos visualizando ahora y bien. Sí, muy bien. Ya, a ver, a todos se le envió esta lámina ayer. Ya, le agradecería que puedan ustedes, si algunos lo tienen impreso, lo pueden ver acá, ya tomar mucha atención porque vamos a explicar al detalle cada una línea por línea. Entonces, si no lo trabajamos acá en la lámina, o si no, en sus propias hojas que ustedes tienen. Cuando ustedes inicien la transcripción documental, siempre tienen que analizar las características que puede tener el documento. Y una de estas características es este trazo parecido a una cruz, ¿no? Que nosotros, en este caso, la paleografía llamado con el término, es un símbolo, el crismón, ¿no? Que está significando que se está invocando a Cristo, ¿no? A la imagen de Cristo para poder escribir esta documentación. No hay que olvidar que estamos en una época colonial, netamente religiosa, donde todo se explica a partir de doctrinas católicas y cristianas. Entonces, el crismón es muy importante porque se está invocando a través de este símbolo a Cristo. Ya saben que cuando nosotros empezamos a transcribir un documento, tenemos que enumerar siempre para fines didácticos. Siempre para fines didácticos hay que enumerar. Obviamente que cuando uno empieza a publicar documentos en un estudio, en una revista, en un libro, uno lo puede hacer de manera corrida o literal, pero acá en este caso, para fines didácticos, hay que avanzar línea por línea.
A ver, primero, tienen que observar. Esta es una E. Si tú ves la E está así. Es la misma E que conocemos, sino que esta E es un poco más alargada. La E acompañada de una consonante que es una N. En. Ahora, acuérdate de esta de acá. Este trazo de las dos E. A veces te había mencionado también que la L puede tener el mismo tamaño que una E. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esta es la E y esta es la L. Ya tenemos dos en él. Hasta ahora, como siempre les digo, tenemos que aplicar el sistema comparativo. Tienes que ir viendo cómo escribe la N, cómo escribe la E y cómo escribe la L para luego utilizarlo en las siguientes palabras. Seguimos entonces. Luego viene la P cerrada. Acuérdate, cuando nosotros hablamos de P cerrada, estamos hablando así como pongo al marco una P cerrada y luego hablo yo así una P abierta. Estos son los dos tipos de P que se van a repetir en la época colonial. Entonces, la primera estamos con una P cerrada, luego viene la U, la E. ¿Sí? Ahora, acuérdate de la B que también te voy a hacer acordar de nuevo. Esta es la B de acá, y acuérdate que a veces la B tiene la forma como si fuera una C. ¿Sí? Aquí es como una C, pero con un trazo hacia arriba. Ahí sí la diferencia de la C, porque la C a veces está así ya. Aquí ya cambia. Entonces, esta es una B de acuerdo que tiene un trazo parecido a la B. Para eso tienen que revisar los trazos manuscritos que se le envió en la primera sesión. Entonces, ahí van a poder ver las variantes de B que estamos trabajando. Pero aquí igual se le está haciendo acordar. Acuérdense de la L, que la L, según la primera sesión, podía también tener el trazo como si fuera una C. Es una, o sea, es una L, sí, pero ahora da la forma de una C porque está inclinado, ¿no? Hacia la derecha. Entonces, al inclinarse a la derecha, da como que si estuviera un trazo muy pegado, entonces eso da la forma de una C. Y la O. Entonces, en el pueblo, ya tenemos tres palabras. En el pueblo, y acuérdate de esta D. Acuérdate, vamos a recordarnos un poco de la D para que sea un poco más sencillo la demás láminas. A veces las primeras líneas debemos demorarnos un poco porque toma tiempo. Esta es la D cerrada, miren lo que está al margen. Esta es la D abierta. Esas son las dos tipos de D. Y ahora hay una D muy característica que a veces yo lo llamo así de manera didáctica en las clases, con una D hacia arriba dando la forma de un sombrero. Esas son las tres D más comunes. Aquí está la D, D y E, D. Entonces, en el pueblo D, ahora acuérdate de la S, acuérdate de esta S. Esta S es la que vamos a leer ahora, sino que como viene de un trazo, viene un trazo anterior, por eso que tiene un trazo así, pero sigue siendo la misma S. Hay que ver hasta dónde va el trazo. Si ustedes ven la S, viene del trazo de la E, que a veces da la forma, no como si fuera un número E, pero no es una E. Ya le estoy explicando qué es una S. Es la S, la A, la N y la T. Entonces sería en el pueblo de San, que termina en T, de San. Ahí no está abreviando nada. San. Ahora, aquí está la F que hemos trabajado. Acuérdate de la R. Vamos a acordarnos un poco de la R, un poco para poder acelerar luego en las líneas que viene. Siempre las primeras líneas nos toma un poco de tiempo. El trazo de la R a veces tiene el trazo como si fuera una Z, acuérdense, como si fuera un tipo de X. A veces tiene otro trazo así también. Es lo que está pasando acá. El trazo de la ZRA viene N y aquí está la CO, que quiere decir que está abreviado. Entonces estamos hablando de la abreviatura de un nombre. ¿Cuál es la abreviatura? Francisco. F-R-A-N y C-A. Francisco. Ahora, ustedes saben muy bien que todos los pueblos que se fundaron en el territorio peruano y seguro en muchas partes de América van a tener nombres de santos o personas relacionadas al ámbito religioso. Entonces, San Francisco de, y luego ponían después del nombre del santo el nombre del espacio geográfico donde se encontraba ese pueblo, que en este caso se repetían muchas veces los nombres prehispánicos o nombres de cómo hablaban las comunidades en aquella época, que en este caso es, miren la Y, aquí nuevamente la D anterior, con sombrero y la E. Luego viene la G, la U, la A y nuevamente el trazo de la ZRI de Iguarí, San Francisco de Iguarí, que para la época se encontraba en el corregimiento de Cajatambo y actualmente forma parte de uno de los pueblos de la provincia de Guaral, actualmente, pero antiguamente formaba parte del pueblo de Cajatambo. Luego viene de Iguarí a, y nuevamente la D con sombrero, pero más pequeña, la O, la Z y la E, a 12, y luego viene una abreviatura. Viene una abreviatura acá.
esta es la D, ¿sí? Y aquí miren acá, el trazo de la E, esta es la D cerrada, miren la D cerrada, luego miran un trazo hacia abajo, ya, para dar la E. Acuérdense que la S también hay que acordarse un poco. Hay que acordarse un poco de la S. Hay que acordarse un poco de la S. Y miren el trazo de la S, que podía ser así, acuérdense, que podía ser como una E, que podía ser como una E volteada así. Ya tienen estas variantes más comunes. Es lo que está pasando acá. Es de la S y acá la D. Y entonces, esta es una abreviatura. ¿Cuál es la abreviatura? De días. Se ha abreviado el I y el A. Días. A 12 días del mes. D, E y L. Aquí es cuestión de comparar. Miren esta 12 con la primera línea que decía en él. Y miren la D de sombrero que está arriba, que estoy jalando y que estoy marcando ahora. ¿Viste? Aquí es cuestión de comparar nada más. No hay que apurarse. Del mes. M, E y miren nuevamente la S, que es la misma S de San. Es cuestión de comparar. Ya tenemos, ya mira, de días del mes de abril. Aquí sí está bien claro. La D, la A, la B, que se parece a una C, trazo de la Z, R, I y la L. De abril. Y luego, miren acá, miren la D, nuevamente, la D hacia arriba con un trazo hacia arriba que da la forma de un sombrero. D y la E. Luego viene la M, la I. Aquí vale las dos E, que en este caso ya no es una E y una L, sino doble L, de 1000 con doble L, de 1000. Y nuevamente el conector, y ese conector ya se está repitiendo arriba. Hay que ir apuntando siempre en las hojas o cuadernos que nosotros tenemos para luego practicarlo. Y aquí hay una abreviatura. Esta es la Q, la U, la I y la O. Y miren nuevamente, yo te dije que en este caso la S también puede tener la forma de una E, que eso es lo que estoy poniendo acá al margen, tiene la forma de una E. Es lo que está pasando acá, miren, la E y la S. Entonces esta es una abreviatura. ¿Qué abreviatura es? 500. De 1000 y 500 y nuevamente. Y el conector ya no es la I, ahora el conector es la E. Si ustedes comparan, es la misma E que está al comienzo de acá, que lo estoy marcando. ¿Viste? Es cuestión de comparar nada más. Y luego viene la N. De 500E viene la O, viene la V. Esa V tiene la forma de una U. Viene la E, viene la N, viene la T y la un número, 90. E90 y nuevamente el conector. Y viene la O, aquí viene la C, la H y la O. Aquí tienes que unir porque la O está muy alejado del CHO, que es un número, que es 8. Ahora, otra de las cosas de la H lo estoy poniendo también al margen, y eso a veces deben apuntarlo, pero también está en los trazos, que se le envió, es el tipo de H así. Este va a ser el H muy común para la época colonial. Eso sí deberían tenerlo apuntado en sus hojas. Y 8 años, esta abreviatura, AO y nuevamente la E que es una S, abreviatura de años. Ahora, nuevamente seguimos. Este trazo que ustedes ven como arroba, a veces da la forma como si fuera una arroba. Esto es la A, ya, eso es una A. Y este trazo hacia arriba vale una N. Ya es un signo especial, es un trazo muy especial. Entonces, cuando ustedes vean una arroba, puede tener dos valores. El primer valor que es que le estoy indicando ahora, que es una AN, A y N, y el otro valor que puede tener, y eso pasa mayormente en las escrituras públicas de 1540 para adelante, puede significar también la abreviatura de carta. ¿Ya? Pero para esta oportunidad solamente vale el AN. AN, este viene la T y la E. Ante. MI, ante mí. EL, ante mí, el. Aquí hay que observar acá. Miren este trazo de la E, que lo estoy poniendo acá. Y luego miren, la E volteada, que vuelvo a repetir, miren la E volteada, lo estoy jalando atrás, que vale la S, que es S, es. Ya tenemos el es. Y miren la C de casa, que está bien grande, y esa misma C de casa, el mismo trazo, se está utilizando para hacer la Z, que tiene la forma de una R. Ya tiene la R, ya tienes la E, ya tienes el escri. ¿Sí? Aquí está la V, que tiene la forma de una U, la A, la N y la O. Ya tenemos. Y el escribano, o sea, está ante mí el escribano. Ya sabes que el escribano es aquel funcionario cuya función es validar cualquier tipo de documentos
En este caso estamos hablando del escribano público, el escribano ordinario, que es el escribano de ciudad que está registrando una escritura pública. Y entonces, escribano y testigos. Esta es la abreviatura de testigos. La T, la O y la S. Abreviatura de testigos. Ahora, ¿cómo se llama este señor que está haciendo el documento? Miren el trazo de la Z, lo estoy escribiendo nuevamente al margen. Este trazo de la Z tiene 4 valores. J, G, I y también Z. En esta oportunidad, miren lo que estoy poniendo al margen. Miren lo que estoy poniendo al margen. Esta J, este trazo de la Z vale J. La U, la A y la N. ¿Cómo se llama? Juan. M, E y N, men, y termina en Méndez. La D, nuevamente una D hacia arriba, dando la forma de un sombrero, la E. Y miren este trazo de la Z, que ya no vale J como si valía al comienzo en Juan. Ahora sí vale Z. Miren los distintos valores que hay. Ahora, Méndez. Pero este señor, siempre en los documentos coloniales, cuando se menciona a una persona, se menciona si es residente, si es vecino, si es estante. En este caso, este señor es morador. MO, el trazo de la Z era A, la D, la O y el trazo de la Z era. Aquí solamente hemos avanzado porque estamos solo comparando las letras que ya hemos ido identificando en las líneas que están más arriba. Entonces estamos hablando de Juan Méndez, que es un morador, ¿no? Un morador es un habitante que solamente está de manera habitual en una ciudad, en una villa, ¿no? No es un vecino, ya por eso es un morador. Ahora, miren el en, miren el e, miren el E y la N. En y nuevamente el L. EL, en el. Y miren el otro trazo. La D, la H y la O. Miren esta H de dicho que está abreviado. En el dicho. Hasta donde estamos trabajando es dicho. Esta es la abreviatura más común. El dicho. La DHO. DHO. ¿Ya? Entonces miren el trazo de la H que estoy poniendo también al margen, que es lo que más caracteriza. Ya, seguimos. Ahora luego viene la P nuevamente, la U, la E. Esta palabra ya lo hemos leído arriba, la L y la O. Pueblo, ¿a quién? La Q, la U, la I, la E y la N. ¿A quién? Doy. La D hacia arriba con sombrero, la O, la Y de doy fe. Cuando hay dos consonantes al comienzo se mantiene solamente uno, ya la E y la doble E. Así como hay 1000 con doble L, aquí se pone también doy fe, porque esa es la función del escribano, pues no doy fe, validar un documento, doy fe, y nuevamente, la Q, la U y la E. Luego de esto viene la C, la O, la N, la O, y nuevamente el trazo de la Z, ¿no? Que en este caso sí vale la Z, la C y la O. ¿Qué conozco? Doy fe que conozco, doy fe que conozco, y nuevamente esta palabra de acá, la D, ¿sí? Miren la D, y después de esta D se está aprovechando para dar un trazo, para dar la I, que es esta de acá, la I. Una I que está obviamente inclinada, no es una I común como la que estamos viendo en las líneas más arriba, pero es una I que está echada, inclinada. Y ahí viene acá la O abierta, y aquí está el problema. Este trazo, y lo vamos a hacer acá, a veces este trazo está así. A veces da la forma como si esto fuera una C y una O. Lo que pasa es que es una X que está inclinada, que está de manera perpendicular. Si tú lo pones de manera horizontal, estaría así. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vean con la lámina. Que miren este trazo acá, que si tú lo pones de manera un poco horizontal, es una X y una O. Entonces, ¿qué es? Doy fe, línea 6, doy fe que conozco, Dixo. O sea, se transcribiría como Dixo, pero se pronuncia en este caso, sabemos que es la palabra dijo. Dijo que, la Q, la U y la E, que, y nuevamente la P, la O y el trazo de la Z, una R. Ya acabamos la línea 6. Dijo que por, aquí la Q que se está repitiendo, es una Q abierta. Si ustedes pueden ver, la Q que nosotros hacemos, y estamos muy común de hacer, y eso lo estoy poniendo abajo, es una Q así bien cerrada. Ahora, este señor está haciendo una Q abierta. Entonces hay que tener mucho cuidado y copiar entre tus apuntes este tipo de Q que va a ser muy común para la época que vamos a trabajar. Entonces viene la U,
la A, la N y la T y la O. Que por cuánto, profesor, ustedes me dirán, ¿pongo la C de casa, modernizo o no? Eso hay que dejarlo tal como está en el original, porque si ponemos la C, eso sería alterar el documento original. La E y la L, la T, la I, la E, la N y la E. ¿Cuánto tiene? Estamos en la línea 7. Y miren nuevamente la H. Esta H que ya la hemos visto en dicho, en la palabra 8. E, H, la E, acuérdate de la C, la H y la O, que es, le tiene hecho en cuanto él tiene hecho la A, la N y la T. Esta es la T, por favor, acompañado de una E. Y luego, tiene hecho ante mi M y esta es la I. Es la Y. Hasta aquí es la M y luego baja con un trazo para dar otra letra. ¿Cuál es la letra de acá? La S y la U. La S y la U. Ya, la S y la U. Entonces ya acabamos ahí hasta la letra 7. Ya acabamos la letra 7. Ya, entonces así. ¿Cuánto él tiene hecho ante mí su? Hasta la línea 7 yo siempre recomiendo a mis alumnos que tienen que ir ya apuntando algunos trazos para los que recién comienza y ir comparando, ir observando bien para que las líneas restantes se pudiesen avanzar con más tranquilidad. Hasta la línea 7 ya sabemos cómo se escribe la Z, la C, las vocales como la A, la E, la I, cómo se escribe la X. Entonces aquí es cuestión solo de comparar para seguir avanzando. Hecho ante mí su, vamos a la línea 8, la T, la E. Y miren este trazo que se está repitiendo ahora varias veces. Este trazo, acuérdate que era S, era la P, era la H, acuérdense. Era la F también, era también la G. Tiene estos valores. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora ustedes dirán, pero tantos trazos a veces dificulta y confunde. Bueno, no es que confunda tanto. Lo que pasa es que va a depender mucho del contexto lingüístico en la cual estás leyendo la palabra. Obviamente que si lo hacemos de manera descontextualizada no vamos a ver qué valor puede tener a veces estos trazos. Pero si estamos leyendo un documento y sabemos cuál es la palabra que precede y luego lo que está más adelante, podemos deducir de qué trata. Miren este trazo. Este trazo es la misma trazo de acá que estoy marcando, pero está inclinado hasta la izquierda. La T, la A, la M, la T, O. Esta es una abreviatura. Esta es una O abierta, ¿ya? Que es testamento. Su testamento y el conector de I. Este es la U, este es la L, este es la T, la I, la M y la A. Y última, voluntad. Miren cómo escriben la V, ¿ah? Miren cómo escribe la V este señor. La V, la O, la L que tiene la forma como si fuera una C de casa, la U, la N, la T, la A y miren la D cerrada. Voluntad. O sea, este señor está otorgando un testamento y además señala que es su última voluntad. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo en su última voluntad en el testamento? L, el cual, la Q, la U, la A y la L. El cual hay que borrar para que se pueda ver un poco mejor lo que está acá. Esta H ya lo sabemos, ya lo estamos trabajando varias veces. La I, mira, la Z y la O. Aquí solamente estamos comparando los trazos que ya hemos hecho en líneas más arriba. Entonces aquí ya no es tanta dificultad. La dificultad estaba en las primeras líneas, donde no sabíamos quizás algunos trazos característicos de la persona que está escribiendo. Entonces aquí ya tenemos, hizo y otorgó, el cual hizo y otorgó la T, la O, el trazo de la ZR y la G y la O. Miren esta G que se parece mucho al trazo de este de acá que estoy marcando. ¿No? Miren la G, tiene este mismo trazo, con la diferencia que el trazo de hacia abajo está más estirado hacia arriba, como lo estoy haciendo ahorita abajo, lo estoy haciendo acá en este ejemplo. Otorgó la E y la N, la T, el trazo de la R, la E y la S en 3. Y aquí la misma abreviatura que leímos más arriba. Acuérdense cuando hemos leído más arriba, que es cuestión de comparar a 12 días. ¿Sí? Aquí está lo mismo. A 3 días. Ya a 3 días. Muy bien.
Ahora, falta alguna palabra al final que creo que ahí viene la dificultad. ¿Qué podría ser? A ver, vamos a hacer el trazo un poco más arriba para poder explicar con mayor detalle esto que vamos a explicar. Si ustedes ven acá, comienzan con una D abierta, ¿ya? Y luego hacen un adorno, ya hacen un adorno para subir y dar esto. Miren acá, miren este trazo, la D abierta. Miren este trazo de acá, que es una E volteada. Miren este trazo de la E volteada, es una S. Y luego miran un trazo hacia arriba, que da la forma de una T y una E. Entonces la palabra ya está claro. ¿Cuál sería? En 3 días, de este junto. En vez que digas de este, dice de este. Entonces ya sabemos, acá estamos en la línea 8, estamos en la línea 9 y estamos en la línea 10. Ahora, miren la abreviatura de después, en 3 días de este, y miren la P abierta, el trazo de la ZR y la E, y miren nuevamente la S, esta S que ya le hemos explicado, líneas más arriba, y miren la T y la E, termina una abreviatura que es de este presente mes, ME, y nuevamente el trazo de la S. Acuérdense de que este 13, ya este 13 que estamos haciendo, y lo estoy poniendo al margen, a ver, lo vamos a escribir mejor. Primero esta es la S que hemos trabajado, pero a veces la S tiene un trazo así. Ya, esta es la S también, otro tipo de trazo porque viene un trazo de atrás. Ya, de este presente mes de abril, este abril ya lo hemos trabajado, ya le hemos trabajado A, la B, trazo de la Z, R, I y la L, de abril, agora. En vez que tú digas ahora, ahora dice agora con G, o el trazo de la Z, R, A, agora, que en este caso es ahora, pues no, si tratamos de modernizarlo, pero no podemos modernizar nada porque tenemos que respetar tal como está en el original. La P, la O, el trazo de la Z nuevamente R, la V, que ya lo hemos visto arriba cuando hemos leído la palabra última o voluntad, que es cuestión de comparar, y la IA, vía, de abril agora por vía de, la D y la E, ¿sí? La C y la O. Esta es la B que se parece a una C, como hemos trabajado, pero con un trazo hacia arriba. La D cerrada y la I. La C y la I. La L, la I y la O. Ahora miren esta cedilla. Acuérdense que las cedillas te está indicando un cambio de pronunciación. Para esta palabra no es necesario porque ya podemos saber que la palabra es codicilio. Ahora, si en este caso, en cierta oportunidad, esta palabra podía haber valido el valor de así como se pronuncia la C de casa, por ejemplo, como la C de casa, entonces ahí sí hubiera sido necesario, en este caso, tomar en cuenta con mucho cuidado el tema de la cedilla porque le da la pronunciación de una S. Ahora, ¿qué era un codicilio? Cuando una persona otorgaba un testamento, a veces en los últimos días podía él hacer algunos cambios del testamento. Entonces, a esos cambios del testamento o aumentos de cláusulas, a veces la persona pues no se arrepentía y quería en su testamento que otras personas también gozasen de sus bienes, hacían un codicilio, o sea, hacían unos cambios al testamento original que él había otorgado días antes. Entonces el codicilio es así. Y ahorita vamos a ver por qué hizo el codicilio. Declara la DE, la CLA, la RA, declara la Q, la U, la E, la T, la I, la E, la N y la E. Declara que tiene en la, mira nuevamente, esta misma E y N que hemos trabajado, la L y la A, ciudad, la C, la I, la U, la D, la A y nuevamente. Estos dos tipos de D, que es la D que lo estoy escribiendo al margen, con una D hacia arriba, que dan la forma como si fuera un sombrero. ¿Sí? Ciudad de los. La D, L, la O. Y miren la E volteada, que es una S. Acuérdense, de los reyes. Ahora, otro trazo de la R que también te había mencionado yo, aparte de este trazo de la Z, X, es un trazo parecido a que muchos todavía escribimos así la R.
pero esta R que vamos a leer ahora es una R que con un trazo como si fuera una E hacia abajo, pero tiene el mismo sentido. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? R y R. La norma de transcripción que vamos a hacer en la última clase señala que si hay dos consonantes al comenzar una palabra, se mantiene una. Ya se mantiene la primera R. La E, Y, la E y la S. Pero como es un lugar, te está mencionando que es una ciudad, los lugares geográficos, como las ciudades, se va en mayúscula. Ciudad de los Reyes. Cuando hablamos de los Reyes, estamos hablando de la ciudad de Lima. La U y la N, la H, la I, y nuevamente, mire, este trazo de la Z que no vale Z, ahora vale J. Acuérdense de los 4 valores. Tiene un hijo, la B que tiene la forma de una C de casa. Mira, aquí se nota más claro lo que estamos explicando. La A, la E que es una S, la T, la A, trazo de la Z, R, D, O. Ahora vamos a entender por qué el Señor hizo un codicilio. Cambió algunas cláusulas del testamento porque, según en sus últimos días, ya antes de morir, pensó dejar un conjunto de dinero para uno de sus hijos, un hijo bastardo. Este término de hijo de bastardo quiere decir que ha tenido un hijo fuera del matrimonio. No era un hijo legítimo. Pero aún así, a pesar de todo eso, el padre está procurando sobre el futuro del hijo. Doble L, ya vuelvo a repetir que pueden ser como una E, la A, M, A, la D hacia arriba y la O. Llamado, aquí viene el nombre, tiene el mismo apellido, ¿no? Que el papá, como hemos visto arriba, le puso el apellido del papá. La E, la D, mira, una D abierta, el trazo de la Z, R, O, la O abierta, M, E, N, la D hacia arriba. Aquí es cuestión de comparar, alumnos, ya, aquí es cuestión de comparar. Aquí ya no hay nada que inventar, comparar lo que hemos hecho. Miren el trazo de la Z, aquí ya no vale J, ahora vale Z. Pedro Méndez, ¿qué será? La Q, la U y la E. La S, la E, el trazo de la Z, R, A. ¿Qué será? De edad. H, la D hacia arriba, la A, y mira nuevamente, la D es sombrero. Edad D, la D, de 9. N, U, E, V, E, de 9 años. La A, la N, la O abierta y la E volteada S. Vuelvo a repetir, no estamos inventando nada, solamente estamos comparando lo que ya hemos identificado líneas más arriba. Ahora me olvidé enumerar. 11, 12, 13, 14, estamos en la línea 15. Ahora, miren el años. Este adorno es para dar la tilde de la ñ, años. Por eso está este adorno. A veces el adorno también está indicando que la palabra ha sido abreviada. La P cerrada, la O, y la C y la O. Lo que pasa es que esta O está tan cerrada y este trazo a veces va hasta la C. Entonces, al cerrar con la C, a veces da la forma como si fuera otra O. Entonces hay que tener mucho cuidado. A ver, lo vamos a hacer unos ejemplos porque creo que hay una duda. A veces, este es el CO muy común para la época colonial. La C, de este mismo trazo de la C dan la O, que es la CO. Lo que pasa es que el problema ahorita de este trazo que se ve como si fuera 2O es que este trazo está cerrando así. Y a veces confunde como si fuera 2O. ¿Ya? Muy bien. Años poco. Y siempre la fórmula, cuando uno lee un documento, cuando no se tiene la edad exacta, siempre la fórmula es de poco más o menos. M, E, N, O y S. Esta es la M, la A, ¿ya? Y este caso es la S, ¿ya? Poco más o menos, ¿ya? Ahora, ustedes me dirán, profesor, y este trazo hasta acá, solamente es un trazo que sirve para separar esta consonante de poco más con la O, nada más. Ahora, poco más, la E y la L, el cual, la Q, la U, la A y la L. Ya sabes que la L puede tener como una E pequeña, el cual, ahora, ¿qué palabra es acá? Acuérdense de este trazo que hemos leído cuando leímos la palabra última voluntad. Última voluntad. En estas dos palabras, por ejemplo, una valía V y la otra valía la U. Ahora aquí vale en este caso la V. La U, perdón, la U. La U, ya, la V y la O, que es la palabra hubo, sin H. ¿No? Profesor, ¿le pongo la H? No tienes que poner la H porque en el original no está la H. Entonces, el cual hubo, de haber, del verbo haber,
EN, la UNA, en una India. O sea, este señor de apellido Méndez tiene un hijo que tuvo con una India, IN, la D abierta, la I, la India, de estos. La D, la E volteada S, la T, la O y la S. De estos, Chekras. Ahora, Chekras es una provincia, pues, ¿no? Que se encontraba en la época colonial en el corregimiento de Chancay. ¿Ya? Y San Francisco de Iguarí, por ejemplo, se encontraba en el repartimiento precisamente de los Chekras, que es la zona de Chancay, de la parte altura de la sierra, donde existían obrajes para la época colonial. Entonces era una zona productora de textiles muy, pero muy importante. De estos Chekras, entonces es una provincia. La C, la H, la E, la C, el trazo de la Z, R, A, y miren la E volteada, la S. Esto de acá es el adorno que termina de esta E volteada que es la S. India de estos Chekras, o sea que es de la provincia de los Chekras, que está en el corregimiento de Chancay para el documento que estamos leyendo ahora. Ahora, nuevamente, el mismo trazo de acá para separar la palabra de otra. AL, al cual, QAL, al cual manda, aquí está abreviado, ¿ya? Aquí está abreviado. M, la D y la A. MDA, al cual manda, está mandando a este hijo de Pedro, que es un hijo ilegítimo, 20 pesos. La V, la E, la I, la N y la T, la P, la E, la S y la O abierta y la E volteada S. D, nuevamente, esta D con un trazo hacia arriba acompañado de una vocal. Y luego viene A, 9, N, U, E, V, E. De 9. Aquí no se ve muy bien, pero lo vamos a trabajar acá al margen. Ya, lo vamos a trabajar al margen. Esta es una abreviatura. Esta abreviatura, cuando ustedes vean, y eso está en sus documentos manuscritos de trazos, es doble R. La E volteada es una S, pero la norma dice que cuando hay dos consonantes al comenzar se mantiene una. Entonces mantenemos una nada más. Esta es una abreviatura de reales. Ya es una cantidad. Pesos de a 9 reales. 9 reales. Ya esta es la abreviatura de reales. La DE, LA, la PLA. Esta L es como si fuera una C, acuérdense. De plata. La TA. Ya, reales de plata. Ahora, miren esta abreviatura. Ya, miren esta abreviatura. Ya, miren esta abreviatura que es bueno saberlo. Ya, vamos a dibujarlo acá, que es bueno explicarlo, borro, repetir para poder entender bien la lámina. A veces nosotros hacemos un trazo parecido así, que es la que. Ya te dije que la que ahorita para este señor está así. Y ahora este señor está haciendo así. Entonces es la misma. Este mismo trazo, como la que estoy poniendo acá, es la misma que está abreviado. Es lo que estamos viendo acá. Que SE, C, nuevamente la CO, la B, el trazo de la ZRA, trazo de la ZRE, que se cobrare, la D cerrada, la E, la L, la A, y miren la E, que es una S, de las deudas. La D acompañado de una vocal, la U, la D, la A y la E volteada es una S y aquí viene el adorno. De las deudas que, nuevamente, abreviatura. Esta abreviatura ya tienes que apuntarlo en tus papeles o en tus borradores para que luego lo practiques. Luego viene la L, pero esta es una L que está bien estirada hacia la derecha. Esa está bien inclinada porque tranquilamente puede ir de manera perpendicular como hoy en día lo utilizamos. La E, la D, la E, la V, la E, la N. Aquí no hay que cambiar nada, no hay que alterar nada, no hay que inventar porque aquí está bien claro, le deben. Le deben. Ahora, miren este trazo de acá. Este trazo de raya te está indicando que es un punto aparte. ¿Ya? Te está indicando que es un punto aparte. ¿Ya? Ahora, nuevamente el ítem, como lo vimos en la lámina de la primera sesión. El ítem, el símbolo del ítem, que sirven para diferenciar un párrafo sobre otro. Pero aquí, o sea, te mencionan el símbolo, pero también te mencionan en letra. La I,
la T, la E y la N. Ya, acuérdense del ítem. Ahora, para acordarse un poco de la T, ya, para acordarse un poco de la T. Para acordarse un poco de la T. La T puede estar así, como un trazo hacia abajo, ¿sí? A veces la T para el siglo XVI tiene un trazo así, hay que tener mucho cuidado. A veces la T puede tener un trazo así también, pero la T más común para la época colonial es así. Ya un trazo hacia abajo, como quedando la forma como si fuera una cola. ¿Ya? Ahora, si tú borras, obviamente, si tú borras esto, este trazo que estoy marcando, esto se vería así igual, como una T. Entonces, lo que está marcado, ítem, declara, D, la C, L, A, R, A. Declara, esta palabra ya la hemos visto arriba, la que también que está bien abreviado, la T, la I, la E, N y E. Tiene otro, o la T, el trazo de la Z, R, O con una O abierta. Tiene otro, y miren la H. Esta H es la H más común y la H que estamos aprendiendo en esta segunda sesión. Deberían apuntarlo. Y miren este trazo de la Z que no vale Z, ahora vale J. J-O, hijo, y nuevamente. Y declara que tiene otro hijo. O sea, este Pedro Méndez no es el único hijo que tiene. Por eso que hizo el codicilio. Nuevamente, VA, la S, la T, la A, el trazo de la ZR y DO. Hijo bastardo, que nuevamente, que se llama. Estas tres palabras ya lo hemos visto más arriba. La J, la U, la A. Ya no se llama Pedro, ahora se llama Juan. Trazo de la Z que vale J, la U, la A y acompañado de la N. Y nuevamente, acuérdense de esta abreviatura. ¿La abreviatura de qué? Que justo lo estoy jalando acá. ¿Qué será? Nuevamente, la misma palabra que se utilizó en el otro párrafo. SE, trazo de la Z, RA, que será de edad. Nuevamente, esta palabra ya lo hemos visto arriba también. HE, la D, la A y la D, de edad, D, la DE, la A, N, O. Ahora, aquí no tiene el adorno de la ñ. La norma que vamos a trabajar en la última sesión te indica que si no tiene esta tilde de la ñ hay que colocarla. Ya en la transcripción hay que colocarlo. Ya, en este caso, edad, de año, la I, el conector, y medio. ME, la D abierta, la I y la O. De año y medio. De año y medio. Y nuevamente la fórmula que ya hemos aprendido hoy día. Poco más o menos. Pues no se sabe exactamente, pues no, cuál es la edad exacta. Entonces siempre ponen poco más o menos. PO, la C y la O abierta, MA y S. La O, ME, NO y S. Poco más o menos. A, VI y la DO. Habido. O sea, en otras palabras te está diciendo que este niño lo ha tenido con alguien. Habido, o sea, habido con alguien. EN, este EN que está en la primera línea, está en la primera línea que hemos trabajado. En la primera línea que hemos trabajado. ¿Ya? Seguimos. La O, la T, el trazo de la Z, R, A. En otra, India. Tiene otro hijo de otra mujer nativa. Y N, la D, la I, la A. India, EL, el cual, la Q, la U, la A y la L, el cual tiene la T, la I, la E, la N, la cual tiene, y miren, la E y la N en su poder. Acuérdense de esa S, ¿no? Que tiene varios valores, que puede valer J, F, G, L, entonces aquí vale la S. Ya, lo que pasa que esta S que estoy poniendo al margen es prácticamente un modelo, porque ya de acuerdo al estilo de cada persona lo puede hacer un trazo hacia arriba, pero sigue siendo igual el valor de la S. Ya, SU, porque a veces puede dar la forma de una G, ¿no? Porque este mismo trazo lo hemos visto más arriba, pero con el valor de la G, entonces hay que tener mucho cuidado también. En su poder, la P, la O, el trazo de la D, ¿sí? El trazo de la D, el trazo de la ZR, el cual tiene en su poder, ¿quién tiene en su poder? Bernardo. Esa B de bastardo, acuérdense de esa B, la E, el trazo de la ZR, NA, el trazo de la ZR, y DO. Bernardo, nuevamente, la C, la A, la N, la I, la N y la O. Bernardo Canino, ¿no? Así es lo que se puede visibilizar en el documento, que es una CA. Si ustedes comparan esta N, es la misma N que detiene, luego viene la I en este caso, y en este caso también viene la NO.
Ahora, puede ser también Bernardo Camino, un apellido, pero aquí lo vamos a transcribir tal como está en el original. Ya puede ser también Bernardo Camino, pero aquí está Canino. Ahora, según las normas que vamos a trabajar, si la palabra se encuentra así, o sea, está mal escrita, siempre hay que poner en paréntesis la palabra sí, que quiere decir que se está transcribiendo tal como está en el original, para que la persona que te lea tu transcripción quiera decir que tú no te has equivocado, sino que así está en el original. Ahora, Bernardo, ¿qué más? Canino, Camino, la Q, la U, la E y la S. Que en este caso es que es. En vez que diga que es que es, va junto, que es, pero ya tú sabes, si lo modernizas, que es, pero no lo vas a modernizar. Tienes que dejarlo tal como está en el original. SU, que es su padrino. PA, la D, el trazo de la Z, la INO, que es su padrino de pila. DE, la P, la I, L, A. Quiere decir que es, cuando hablamos de pila, estamos hablando de la pila bautismal, ¿no? Que era el recipiente donde utilizaban los sacerdotes para poder bautizar a los niños, o sea, administrarle el sacramento, ¿no? Del bautismo. Entonces era su padrino de bautismo, al cual AL, QUAL manda MANDA manda, la Q, ya sabes que a veces, ahora aquí hay algo que destacar. A veces la U tiene una forma como si fuera así. Y a veces lo escriben tan pegados a la U que a veces dan la forma como si fuera una N. ¿Qué es lo que está pasando acá, no? Si tú ves este trazo, pareciera como si fuera una N. A veces es como una N como parecido a que estuviera abierta y una N cerrada. En este caso es la U y la E, ¿ya? Manda que se le den la EL, la DEN, que se le den otros, la O, la T, el trazo de la Z, R, O y S, otros 20. ¿20 qué? Pesos. La V, la E, la I, la N, la T, otros 20 pesos. La P, la E, SO, la E volteada S y la D abierta y la E. 20 pesos de otro número. El número que ustedes pueden ver es la siguiente. Ya es un trazo también especial y característico para la época. Por ejemplo, aquí hay que aprender un poco para acordarnos un poco de la A. A veces la A puede tener un trazo así. A veces también la A puede tener un trazo así, como lo hemos visto. A veces la A también puede estar así. Hay que tener mucho cuidado. Pero la A más común para la época es una A así. Es una A bien inclinada, no es una A puesto de manera perpendicular. Y a veces la A también tiene la forma como si fuera un triángulo. Eso está en sus trazos manuales que se le envió. Es la A que vamos a leer. A, aquí está, A9, NU, la E, VE, de A9 y nuevamente la abreviatura. Esta abreviatura de reales que la hemos visto más arriba, R, la E volteada S y este es el adorno que termina. Ya en este caso sería A9 reales, 20 pesos de A9 reales. Si bien hoy en día nosotros contamos de manera decimal, de 10 en 10, a veces ellos contaban el tema de los pesos de 8, por eso hablaban de 8 reales, o a veces contaban de 9 reales. ¿Ya? Ahora, peso de A9 reales, la D, L, O, esta L que se parece a una C, y nuevamente está abreviado la que está abreviado, que ya le hemos explicado. De lo que C, y nuevamente, S y la E. Se cobrare, esta palabra ya la hemos visto, CO, la B, el trazo de la Z, R, A, y el trazo de la Z, R, E. Nuevamente, se cobrare, nuevamente, la D, E, la L, la A y la S, de las deudas, la D abierta, la E, la U, nuevamente, la D abierta, la A, la E volteada S, y nuevamente el adorno, que ya le estamos encontrando así. Deudas, de las deudas,
Vamos a agarrar un poco para que se pueda ver el otro trazo. Nuevamente, este está abreviado la que. Ya esta que ya le hemos explicado al margen. Que, le, LE, la D, la E, la V, la E y la N. Que le deben. Ahora, hay una abreviatura también muy común para la época, que es la abreviatura, algunos seguro ya deben conocerlo, es la abreviatura de Estela, por ejemplo, y miren este trazo ustedes ya saben que vale P, H, S, L, este vale la P en esta oportunidad, y miren la A, ya esta es la abreviatura de para, ya es la abreviatura de para, es lo que estamos viendo al margen. Ahí está, para. P, pero esta P está bien echada, pues, de manera horizontal, está inclinada. El ejemplo que yo he hecho es una P que está hacia arriba, inclinada. Seguimos. Para, ayuda, A, Y, la U, la D y la A. Para ayuda, la A. Para ayuda A. Seguimos. Esta es la E, la N, la S, la E, la N, la A. ¿Ya? Y luego viene acá, la fórmula de las 3C, que yo siempre digo, la fórmula de las 3C. ¿Por qué digo la fórmula de las 3C? Porque es L, E y S. Siempre se va a repetir eso. Para enseñarles, o sea, aquí en este caso, está con este adorno de la ñ, enseñarles, hay que ponerla así, enseñarles, pero ya tú sabes que lo que ha querido decir este señor es enseñarle, pero aquí hay que ponerlo tal como está en el original, que es enseñarles, ¿no? Enseñarles, que ya tú sabes que es enseñarles. ¿A qué? A leer. Ya sabes que mira esta L como si fuera una C de casa, la E, el trazo de la Z es como una R, leer, y miren este trazo que voy a borrar muy bien para no tener problemas. Esta es una E, esta es una S. Nuevamente esta C de cobrar, acuérdense cómo escriben la C. ¿Ya? Observen cómo se escribe la C. Entonces, mira, es, y miren el trazo de la Z acá. Ya tienes ya. Ya tienes el E. Ya tienes el ES. Y aquí está la E. Ya tienes el ESCRE. Ya tienes la V. Ya tienes la I. Ya tienes el trazo de una R que está acá. Escribir. O sea, en vez que digas escribir, ellos están poniendo la palabra escribir. Hay que ponerlo tal como está en el original. Y nuevamente, ¿qué dice? A leer y escribir. O, aquí está la O abierta. O, escribir. O, aquí está la O abierta. Y nuevamente, esta abreviatura que ya le hemos explicado. Esta abreviatura que estaba acá, que estaba aquí muy inclinada, pero aquí este trazo ahora sí está de manera perpendicular. La P y la A, que es para, o para, la V, la E, la S, la T y la I, y nuevamente la misma que palabra que habíamos visto, en señales, aquí es vestiles, que ya sabemos que es vestirle. L, E y S. Ya nuevamente, ya sabemos que lo que quiere decir en las últimas líneas de este párrafo es a enseñarle a leer y a escribir o para vestirle. Eso es lo que quiere decir. Pero tú lo que vas a transcribir es tal como está en el original. Sería a enseñarles a leer y escribir o para vestirles. Nuevamente, este vestir, esta raya te está indicando un punto aparte. Vamos con el último párrafo. Vamos con el último párrafo. Este es acá, este es el trazo de la ítem, el adorno. Ya que en este caso se está repitiendo también en letras. La I, la T, la E y la N. Ítem, manda, M, la abreviatura de manda y la A. Manda, y nuevamente aquí, que está abreviado. Y nuevamente, que manda la D y la E,
M, la A y la S. Acuérdense que la S que estoy poniendo es la S así, que viene de un trazo hacia atrás. Por eso es de más, ítem manda que de más de las, la D, la E, la L y la A y la E volteada S, de las, y ya sabes que el último trazo de este señor te está indicando solo un adorno, que de más de las M, I, S, la A, miren esto, M, la Y, no es la I latina, la S, que es la S que estoy poniendo acá, que estoy jalando ahorita al costado, la A y nuevamente la S, de las misas. Tú sabes que cuando uno otorgaba un testamento, tenías que indicar dónde iba a ser enterrado tu cuerpo, cuántas misas se iban a hacer por tu alma, tenías que poner también a quiénes debías o quiénes te debían, y al final tenías que poner quién iba a ser el heredero universal de todos tus bienes, y al final tenías que designar a un albacea. El albacea se tenía que encargar de la administración de los bienes y debía cumplir al detalle todas las mandas del testamento que ahora estamos leyendo. Estas mandas tenía que cumplirlo el albacea. De las misas, la que está abreviado, la T, la I, la E, la N y la E, que tiene mandadas. M, A, N, la D, la A, la D, la A y la E volteada S, que tiene mandadas decir la D y la E, la Z, la I y el trazo de la R que está acá. Mandadas decir en el EN, esta fórmula de en el ya lo hemos visto más arriba, es cuestión de comparar. EL, lamentablemente no se ve lo que dice acá. Algunos capaz sí han podido ver, capaz algunos de ustedes sí han podido ver, pero lo vamos a dibujar acá un poco. Algunos de ustedes capaz sí lo han visto o han podido deducir a medida que han ido avanzando la lámina. Uno puede deducir a través de la práctica qué palabra pudo haber sido. Y lo que pudo haber sido es esto. Eso es lo que estoy escribiendo al margen. La D, la H que se ha repetido varias veces en esta lámina y la O. En el dicho, o sea, sería así, decir en el dicho, SU, y la abreviatura que leímos líneas más arriba. La T, la E volteada que es una S y la TA. La M y la T acompañado de una O abierta. Su testamento, SE, se digan la D, la I, la G, la A y la N. Se digan la P, la O, el trazo de la ZR, SU. Se digan por su. Aquí también no se ve muy bien, lamentablemente, pero vamos a tratar de que esto se pueda ver y sea legible para todos. Algunos capaz ya lo han identificado, saben qué palabra es, ya, pero igual tenemos que explicarlo para el resto de los compañeros. Esta es la A, esta es la N y esta es la I, ¿sí? Hasta aquí se ve la M y hasta aquí se ve la A. Lo que no se puede ver muy bien es la S. Ahora, para cuando uno otorgaba un testamento, era muy importante para el moribundo, para aquella persona que ya está en sus últimos días, de que su alma, según la concepción católica, sea perdonada. Y tu alma podía ser perdonada si tú te arrepentías y podías dejar mucho de estos bienes para tus familiares, pero también para obras benéficas. Entonces, muchas de estas personas dejaban sus bienes también con dicho fin. Entonces, aquí está la palabra de ánima. Cuando estamos hablando de ánima, estamos hablando del alma. No era, en este caso, ánima está escrito en latín, pero esto significa, si lo entendemos en el castellano, el alma. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra o lean la palabra ánima, estamos hablando de la palabra alma, del alma, de que era muy importante dentro de la concepción religiosa. Entonces, ánima está escrito en latín, en este caso significa alma. Seguimos con la última línea. Por su ánima, la E y la N, en el M, la O,
la N, la E, la S, la T, la E, el trazo de la Z, R, I y la O. En el monasterio. Obviamente que nosotros ya sabemos que se refiere al monasterio, pero en el documento original tenemos nosotros que transcribir con la palabra monasterio, ya con la palabra monasterio. Ya saben que en esta época católica los cuerpos eran enterrados en las iglesias o en los conventos. Era muy común porque al ser enterrado en los conventos, el alma podía estar más cerca de Dios y el alma podía ser perdonada dentro de la concepción de aquella época. La D de San nuevamente, S-A-N y la T de San Francisco. F, el trazo de la Z-R-A-N y la CO, y termina en una DE, en el monasterio de San Francisco. Es una lámina muy interesante lo que hemos trabajado nosotros, pero como vuelvo a repetir y como ustedes pueden notar, es una lámina que requiere de mucha explicación, no solo a nivel técnico, sino también a nivel de investigación histórica, de análisis, porque cuando uno transcribe un documento tiene que ir preguntándose y buscar explicaciones a partir de las interrogantes que el documento puede generar. Entender, por ejemplo, el testamento, las características de un testamento, por qué se otorgaba, por qué se hacían este tipo de demandas. Entonces, conocer estas cosas te permite, sin lugar a duda, conocer algunas cosas del pasado que quizás para nosotros es muy lejano o quizás muy cercano a nuestras realidades para muchos de nosotros. Pero siempre cuando uno hace una transcripción, no solamente debe dedicarse en la parte técnica, sino que como hemos visto ahora, debe también priorizar el tema del análisis, de la explicación, de buscar el significado de lo que significa pueblo, de lo que puede significar un testamento, del papel que puede significar un escribano, ¿no? El término de hijo bastardo, hijo ilegítimo, el término de monasterios. Entonces, todo eso fin de palabra o codicilio, ¿no? Como ya les acabo de explicar, que son palabras que son necesarios conocerlos para hacer una buena transcripción, y eso es lo que yo siempre recomiendo, ¿no? Que no solamente solo es transcribir, sino que también es entender lo que estás escribiendo. Es como que uno hace una lectura de un libro y en la lectura del libro tú tienes que entender de lo que estás leyendo para dar una explicación o plantear interrogantes de lo que te ha generado el documento, porque el documento, obviamente, como yo siempre les digo, el documento puede hablar siempre y cuando de acuerdo a las preguntas que uno le hace. De acuerdo a las preguntas que uno le hace, el documento te puede dar mucha información. Quizás para este documento a mí me interesa más el tema de los testamentos, el tema de las mentalidades, el tema relacionado al miedo a la muerte. Quizás para otros le interesa al estudiar testamento el tema de los grupos sociales que han otorgado el testamento, o quizás de los bienes o poder económico que tenía una persona para el siglo XVI, el siglo XVII. Entonces, son diversas interpretaciones y miradas que uno puede dar sobre un mismo documento como ahora lo estamos haciendo. Espero que les haya gustado esta segunda sesión. Se ha tratado de ser lo más didáctico y explicativo que uno puede hacer, y nuevamente muy contentos porque ustedes están participando en los talleres, están haciendo el esfuerzo muchos de ustedes de llevar las clases en la mañana a pesar de distintas ocupaciones que uno puede tener, y entonces estoy muy gustoso a responder algunas consultas de ustedes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Jimmy, por esta sesión. Antes de pasar a la ronda de preguntas, les comentamos que nos llegan diversos saludos, como de la Academia Nacional de la Historia de Ecuador, de la Universidad Nacional Federico Villarreal, nuestra alma mater, Jimmy, y Sí, de la Biblioteca Municipal César Vallejo, sí, de Puente Piedra. Gracias a la audiencia que nos sigue desde los distintos lugares del Perú y del mundo, porque nos llegan saludos de distritos como San Martín de Porres, Cieneguilla, de provincias como Trujillo, Arequipa, Huamanga y Ayacucho, y de países como Ecuador, Venezuela, desde Oaxaca y Monterrey en México, desde Bolivia, Brasil, desde Barcelona en España, desde Nueva Jersey en Estados Unidos, a quienes saludamos y agradecemos el interés por el taller de paleografía, y nos alegra poder llegar a diferentes lugares del Perú y el mundo.
Según indicamos, ahora pasaremos a una ronda de preguntas, las cuales han sido recogidas a través del chat de Zoom y de Facebook. Bien, pasamos a la primera pregunta. Quizás para repasar un poco algo que mencionaste en la charla, Jimmy, Carlos Terán nos pregunta cuál es la diferencia entre morador y vecino. Ah, ya, muy bien. Una buena pregunta, muy buena pregunta que ahora lo voy a responder. Bueno, primero nuevamente por los saludos que mediante John me hace llegar de compañeros y colegas de distintas partes del mundo, de la misma manera de otros alumnos que he tenido en la universidad como Villarreal, algunos en la Escuela Nacional de Archivística, pero quiero mencionar por un momento nada más el nombre de una persona que fue uno de mis alumnos y una persona que yo respeto bastante, como es el profesor David Aguilar Berrospi, profesor de la Cantuta, que lamentablemente falleció ya hace meses. Fue un amigo mío de la Cantuta, un gran maestro, y me hubiera gustado visitar cuando él estaba vivo la Cantuta. He visto algunos saludos de uno de sus alumnos, entonces mi respeto y la memoria de él, pues, ¿no? De David, donde él esté, y muy agradecido por los saludos que me hacen llegar sus alumnos de la Cantuta. Ya, sobre la pregunta que me hacen ahora, es muy importante definir lo siguiente. Cuando hablamos de vecino, es una persona que tiene una propiedad en un lugar, en una ciudad. Entonces, es dueño de una propiedad, tiene una posesión sobre un bien, y por lo tanto, al tener ese derecho de ser dueño de una propiedad, de un solar en una ciudad, tiene la autoridad, ¿no? Para poder, en este caso, ocupar en un futuro los cargos de alcalde. Entonces, los vecinos eran una persona que se asentaba en un espacio precisamente y se le utilizaba porque eran dueños de un solar en un espacio geográfico como una ciudad específicamente o una villa o en otros espacios. El morador en realidad no era un vecino porque el morador era un habitante habitual que solo se establecía en un lugar de manera esporádica. Ya no era su lugar de residencia específica en la cual él se encontraba su familia o era dueño de propiedades o realizaba actividades. Entonces, el morador básicamente es un habitante habitual que está en un lugar, pero no es su lugar fijo de residencia. En cambio, el vecino sí, el vecino tiene un lugar fijo de residencia y lo que más característica del vecino es que es dueño de un solar en una ciudad, pues, ¿no? Bien, Jimmy. Otra pregunta de la señorita Delia. Nos pregunta sobre qué libros nos puede recomendar para poder entender los detalles de los entes gubernamentales en la época colonial. Quizás hablando un poco de historia institucional, quizás. Ah, ya, muy bien. Sí, mira, y yo, por ejemplo, cuando yo inicié mis actividades de transcripción documental, en realidad yo comencé cuando era muy estudiante de historia en la Universidad Federico Villarreal, en la cual es mi casa de estudio y donde yo ahí aprendí paleografía gracias a mis maestros como la profesora Nila Martínez. Entre ellos también está Melesio Tineo, porque tuve la suerte de trabajar en el Archivo Zoispal de Lima. De la misma manera a Laura Gutiérrez, que es directora del Archivo Zoispal, que haber trabajado con ellos sin lugar a duda, que son dos personas ligadas al mundo de los archivos, me han permitido, pues, ¿no? Quizás encontrar y practicar, pues, ¿no? E ir mejorando mi lectura de los documentos antiguos. En torno a los textos, y eso es precisamente era cuando yo precisamente tenía esa dificultad, cómo entender los documentos o cómo explicar algún acontecimiento o hecho a partir de lo que yo encontraba en los archivos, era precisamente ir revisando los libros de legislación, ¿no? Porque yo siempre digo que los documentos es un producto cultural y los documentos están generados por seres humanos y los seres humanos se rigen por normas, por reglamentos, por leyes. Entonces, revisar para mí es muy importante el tema de legislación, tanto civil como canónica, porque precisamente al leer este tipo de legislaciones te va a permitir comprender cómo está funcionando la sociedad, quiénes son los actores sociales que están participando en cada una de las instituciones y entender un poco sobre la naturaleza de los manuscritos que ellos están generando. Por ejemplo, si yo voy a estudiar el tema de las escrituras públicas, obviamente yo tengo que revisar dentro de los libros
de la recopilación de leyes de India, el capítulo dedicado a escribanos. ¿Cuál es el papel? ¿Cómo eran elegidos? ¿Cuánto duraba su periodo de cargo? ¿Qué actividades realizaban? Si yo, por ejemplo, quiero hacer un estudio sobre corregidores, tengo que ir precisamente a revisar el capítulo de los libros de recopilación de Indias relacionados al tema de los corregidores. Entonces, para mí, para los que nos dedicamos al tema de la transcripción, si queremos hacer un buen trabajo, tendríamos que leer el tema de la legislación, tanto civil o canónica. Por ejemplo, si algunos están interesados en estudiar el tema del papel de los doctrineros en los pueblos rurales, tienen que leer sin lugar a duda los concilios y sínodos que se publicaron en el siglo XVI y en el siglo XVII. Entonces, es muy importante para mí, en este caso, leer este tema de legislación y, por otra parte, leer diccionarios de la época, ¿no? Como la del padre Covarrubias, que publicó en 1611, pues, no un diccionario, Tesoros de la Lengua Española, y otros diccionarios que publica luego la RAE en 1726 en 6 tomos, y esta publicación dura hasta 1739, que recopila muchos conceptos y muchas palabras que se hablaba y que se discutía, podríamos decir así, pues, ¿no? Tanto en España como en América. Entonces, yo creo que por un lado hay que leer mucho lo que es legislación, tanto civil y eclesiástica, y por un lado hay que leer también los diccionarios de la época colonial, ¿no? Tanto de lo que se escribía, de lo que se producía en Europa, como se producía en América. Bien, Jimmy. Quizás una pregunta adelantando lo que se vendrá en las próximas sesiones. Gladys Flores nos pregunta, bueno, quisiera saber si en el momento de tener un documento donde una frase esté rota, el documento, ¿cómo se pondría entre corchetes la palabra roto o ilegible? Ah, ya, muy bien. Al momento de transcribir. Sí, es muy buena consulta, porque a veces cuando nosotros transcribimos documentos, y eso lo he visto para el caso peruano, cuando uno ve ediciones críticas de documentos, la mayoría no cita las normas o reglamentos que uno debe o que uno está utilizando para poder publicar documentos. Veo que la mayoría que se publica en el Perú se publica más como un anexo a un estudio preliminar o como un anexo a un estudio mayor que se hace sobre investigación histórica o arqueológica de otra ciencia, pero muy pocos establecen las normas o qué pautas están siguiendo para hacer una buena transcripción. Para el caso esta pregunta está más relacionada con la última clase que vamos a hacer, que son la sesión dedicada a las normas de transcripción, que es la que nosotros consideramos que es muy importante aprender, porque si no hubieran normas, entonces cada uno publicaría documento a su gusto y a su manera, y no hubiera pues cierta homogenización, lo que a las finales va a generar pues dificultad, va a generar mucha dificultad al momento de que este texto sea publicado, y muchas personas quizás van a tener distintas interpretaciones en base a la transcripción que uno hace. Porque a veces cuando uno hace una transcripción, unos prefieren hacer una transcripción literal, otros hacen una transcripción modernizada, y cuando uno hace un estudio de investigación y se enfrenta con estas dos transcripciones, más que ayudarte, se te hace más complejo poder utilizar estos materiales para tu investigación, ¿no? Y es lo que prácticamente, por ejemplo, sucede con el manuscrito Queche Guarocherí, que la edición de Argueda del año 66 es muy, muy distinta con la edición que hace Gerald Taylor del manuscrito, que es una edición más crítica, más analítica, que prioriza mucho el tema de lingüístico y una explicación más detallada de la naturaleza del lenguaje. Ahora, para el caso de la pregunta específica, se pone ilegible cuando la palabra no se puede leer, ¿no? O sea, no se puede leer, no es porque, no se debe porque uno de nosotros capaz no sabemos qué es lo que significa, sino que simplemente a veces con el tiempo la tinta ha hecho que se pierda el color de las letras, ha hecho que se vuelva muy borroso, entonces impide poder leer la palabra de manera clara, o sea, no es tan fácil poder leerlo, ¿no? O sea, la palabra está ahí, pero a veces, porque está muy borroso, podríamos decir así, no se puede leer la documentación. Entonces, si la letra está ahí y no se puede, lamentablemente, poder leer por las dificultades que el documento ha sufrido con el tiempo, se pone ilegible.
Pero a veces ese es un grave problema, porque a veces muchos de mis alumnos han utilizado este término ilegible para poner documentos que sí se pueden leer, pero ellos no han podido descifrarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. La palabra roto se pone cuando precisamente el documento ha sufrido un daño, ¿no? Ya sea por la corrosión de la tinta ferrogálica que ha dañado el documento, entonces ha generado ciertos orificios en la documentación, o porque con el tiempo también pues no ha sufrido la presencia de plagas o insectos que han dañado los documentos y han generado obertura, ¿no? En este caso se puede poner la palabra roto, pues, ¿no? Ahora, pero hay situaciones también cuando hacemos el tema de la transcripción, cuando hay palabras que por más que la parte o la línea que está roto nos falta leer, nosotros, porque ya tenemos una experiencia de lo que puede significar, podemos nosotros poner en corchete también la palabra que podría ser, por más que el documento está roto y no está en el original. Pero para eso, todas esas cosas que se van a hacer, lo vamos a ver en la última sesión, hay que hacer un estudio preliminar, siempre indicando en qué momento se está utilizando los corchetes, en qué momento que se está utilizando los paréntesis, porque para publicar un documento se tiene que hacer un estudio preliminar, hablando un poco sobre los documentos, identificar al documento, describir el documento, cómo uno ha encontrado el documento, en qué estado de conservación se encuentra. O sea, publicar documentos no es tan sencillo como se piensa. Se necesita de un estudio preliminar y un estudio que explique las características físicas del documento, porque se supone que en un estudio ya histórico uno ya ha hecho el análisis del contenido del documento, pero en el estudio preliminar se hace más el estudio técnico y las características físicas de este material. Bien, Jimmy, muchas gracias por responder las preguntas. Lastimosamente otra vez el tiempo nos ha jugado una mala pasada y ya no quedan muchas preguntas libres, sin que seguro las vamos a mantener para responderlas en las próximas sesiones. Les agradecemos por acompañarnos hoy y los esperamos en la próxima sesión a realizarse este martes 25 en el mismo horario, de 9:30 a 11:30. El martes tendremos como tema los signos de abreviación y aprenderemos sobre el origen y la clasificación de las abreviaturas. Además, continuaremos con la lectura de otros manuscritos. Jimmy, unas palabras breves para terminar, quizás quieras darnos. Sí, nuevamente agradecerles por su participación. Esa es una segunda sesión donde siempre se aprende algo, se aprende también mucho a partir de sus consultas, se aprende también a partir de la participación que ustedes hacen a través del chat, que siempre estoy pendiente, siempre les pido a los compañeros que me manden las consultas para estar leyéndolo luego, y luego en la siguiente clase poder yo explicarles o darle algunas respuestas en torno a las que ustedes han hecho y lamentablemente no se ha podido responder. Así que seguimos la siguiente clase, por favor, así como ahora, y bueno, y los invitamos también a seguir la página de la biblioteca y de todas las actividades culturales que se están promoviendo en esta semana y la otra en el mes de nuestro aniversario. Sí. Bien, antes de retirarnos, les recordamos que pueden revisar esta y las siguientes sesiones en las redes sociales de la Biblioteca Nacional. Asimismo, como lo mencionó Jimmy, los invitamos a las diferentes actividades que tiene la biblioteca para ustedes, justo en esta semana de aniversario, que es el 28 de agosto. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.